Ahí estamos. Nomás, compi. Vale. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Bueno, nosotros somos el grupo número 4 y a continuación le vamos a hacer nuestra presentación de lo que es la embriología, ¿cierto? Y la embriogénesis en general. Nuestro grupo está compuesto, ¿cierto?, por Iván Arancibia, Ignacio Rojas, Francesca Río y quien le habla, Richard Plaza. Siguiente. Bueno, para empezar, le vamos a hablar, ¿cierto?, un poco de lo que es la embriogénesis, ¿ya? Y la etapa de esta. Ya, como podemos ver ahí en nuestro mapa, ¿cierto? La embriogénesis, ¿cierto?, tiene sus periodos, ¿ya? Y dentro de los cuales tenemos 3 periodos que son sumamente importantes, ¿ya? Partiendo por el presomítico, ¿cierto? El periodo somítico y el periodo metamórfico, ¿ya? La embriogénesis en general se denomina cuando el embrión, digamos, ¿cierto? O el huevo fecundado, ¿cierto? Llega a ser un feto, ¿ya? A eso se le denomina, ¿cierto?, la embriogénesis o las etapas de la embriogénesis. Ya, y esto dura alrededor de 8 semanas, ¿ya? Como podemos ver, ¿cierto?, en el mapa, nuestro periodo presomítico, ya que es el primer periodo, consta de diferentes etapas, ¿ya? En las cuales está en primera instancia la fecundación. Ya la fecundación, esto es ciertamente cuando la cabeza del espermatozoide, ¿cierto?, se introduce en el óvulo, ya formándose lo que conocemos como el cigoto. Y esto dando origen, ¿cierto?, como sabemos, a un contenido genético de 46 cromosomas, ¿ya? Esto generalmente ocurre en el último tercio de la trompa de falopio, ¿cierto?, o la trompa uterina, ¿ya? Como segunda etapa, ¿cierto?, tenemos la segmentación. Esta segmentación, ¿cierto?, ocurrida aproximadamente 30 horas después de la fecundación, el cigoto presenta una mitosis, ¿cierto? Se divide, ¿ya? Y llega a dar, digamos, nombre a unas células llamadas blastrómeros, ¿cierto? Y continuamos con la implantación, ya que es la tercera etapa, ¿cierto?, de este presomítico, en donde acá el blastocito, ya que son las células embrionarias, ¿cierto?, se implanta en la pared del útero. Ya por lo general esto ocurre, ¿cierto?, en el día 14 luego de la fecundación. Como podemos ver en la siguiente etapa, ¿cierto?, la pregastrulación, estas son células formadas por el embrioblasto, ¿cierto? Y lo principal es que se dividen en 2 capas, como podemos apreciar ahí, ¿ya? El hipoblasto y el epiblasto. El epiblasto es súper importante porque acá se forman las 3 capas embrionarias, ¿cierto? Que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿Ya? Pasando a la siguiente etapa, la gastrulación, esta etapa ocurre durante la tercera semana de fecundación aproximadamente, ¿ya? En esta etapa comienza, ¿cierto?, la aparición de lo que se llama una línea primitiva, ¿ya? Que se forman específicamente en el epiblasto, ¿ya? Importante que esta capa, digamos, ¿cierto?, que posteriormente formará el sistema nervioso central, ¿ya? Como segundo periodo, ¿cierto?, el periodo somítico, ya acá se forman los somitos, ya que esto es un grupo de células que van a dar lugar, ¿cierto?, a ciertas formas del cuerpo. Por ejemplo, los huesos, ¿cierto?, los músculos, la arteria, ya que se forman, ¿cierto?, en este segundo periodo. ¿Ya? Y como último tenemos el periodo metamórfico, ya que aquí ya ciertamente van apareciendo los primeros rasgos ya de lo que es el bebé, ¿cierto? Aparece la cara, ¿cierto? La nariz, la frente, también surgen las extremidades. ¿Ya? Eso en cuanto a la embriogénesis. Lo dejo con mi compañero. Siguiente. Por acá Ignacio Rojas y dando cierto el hilo con lo que decía mi compañero anteriormente, yo voy a profundizar un poco más en lo que es la segmentación. La segmentación parte de todo con una fecundación. Si no ocurre la fecundación, no va a poder pasar a esto, porque si no ocurre, el metabolismo va a ser lento y va a haber una desintegración por parte del aparato reproductor femenino. La fecundación, al unirse, ¿cierto?, este ovocito secundario con el espermatocito secundario, ¿cierto?, el espermatozoide, va a dar esta unión de estos gametos formando este cigoto, que básicamente son
es la unión de estos cromosomas, ¿cierto? De los 23 cromosomas formando los 46 cromosomas en total. La segmentación, como a modo de resumen, ¿cierto? Básicamente es la división mitótica que se tiene, la división y multiplicación de las células. Este cigoto, a partir de los días que transcurran, va a ir en aumento con sus células. Aquí nos referimos a los blastómeros, ¿cierto? Al generar este cigoto, ¿cierto? Estos blastómeros, estas dos células, va a haber una división de tipo asincrónica, es decir, cada célula no es necesario que tengan su división simultáneamente, sino que van a ir cada una a su tiempo. Al aumentar, ¿cierto? Esto por el día 2 estamos hablando, ¿cierto? Cuando ya se generan 9 células, pasa a un proceso de compactación en donde estos blastómeros, ¿cierto? Que forman a lo que al interior, ¿cierto? Este cigoto, al interior de también lo que es la zona pelúcida, ¿cierto? Tienen esta unión. Lo importante, ¿cierto? De la zona pelúcida es que va a ser la que lleva este cigoto de donde ocurre la fecundación, ¿cierto? En el tercio externo, ¿cierto? De las trompas uterinas hasta lo que es el útero. En las células, ¿cierto? De 12 a 32 células ya estamos hablando de que se genera lo que es una mórula. Esta mórula va a tener células de tipo interna y va a tener células de tipo externa. Las células internas básicamente va a generar lo que es la masa celular interna. Posterior a esto, ¿cierto? Se ve lo que es el embrioblasto, ¿cierto? Que van a generar todo lo que son los tejidos propios del embrión. Y las células externas, hablamos de que te genera lo que es la masa celular externa. Aquí nos referimos ya a los trofoblastos, que van a ser los encargados, ¿cierto?, de generar lo que es la placenta. Ya en el día 4 estamos hablando, ¿cierto? Hay una cantidad de 33, 107 células, en donde se encuentra el blastocito, ¿cierto? Que es con la conformación de todo lo mencionado anteriormente. Y aquí es donde ocurre este proceso de cavitación, ¿cierto? Que es donde empieza a huecarse, a entrar líquido, a entrar agua, iones de sodio al interior de este blastocito, ¿cierto? Generando este blastocele, que posterior a esto, ¿cierto? Va a generar lo que son los discos embrionarios, ¿cierto? Que anexo. Y de ahí los derivados del ectodermo, el mesodermo, ¿cierto? Y el endodermo, ¿cierto? Pero todo eso es un proceso. Eh, este traspaso, ¿cierto? Que hablábamos de este cigoto que llega, o sea, que parte, ¿cierto? De la fecundación de esta trompa uterina, del tercio externo, ¿cierto? Al útero, también estamos hablando que en el día 5 es donde se elimina lo que es esta zona pelúcida, ¿cierto? Se va a eliminar para que se adoce, se adhiera a lo que es el útero, básicamente en el endometrio, ¿cierto? Que aquí es donde pasaría lo que decía anteriormente Richard, la implantación. Ahora los dejo con mi compañero. Bueno, aquí Iván, hablando acerca de las tres capas que había mencionado mi dos compañeros anteriormente, comenzando con la organogénesis, que es la responsable de explicar las tres capas, que estas nos van a hablar acerca de la formación de los órganos del embrión. Comenzando con la primera capa, que es el ectodermo, es la capa más externa del embrión, que durante el desarrollo embrionario esta se divide en múltiples células para después formar la etapa de la gastrulación. Eh, Esta etapa también entra a la neuralización. ¿Y en qué consiste esta? En la formación del sistema nervioso, y también se caracteriza por un engrosamiento que va a permitir generar la placa neural. ¿Y para qué nos va a servir la placa neural? Que va a ser como base para hacer el sistema nervioso. Ahora, el ectodermo se divide en dos capas, donde tenemos el ectodermo superficial y el neuroectodermo. El ectodermo superficial se caracteriza por tejido que está a la vista de los humanos, a la superficie, como la uña, el cuero cabelludo, el cabello, la epidermis, etc. Y el neuroectodermo se caracteriza por dos etapas principal fundamental para el sistema nervioso, que es el tubo neural y la cresta neural. Pasando a la segunda etapa, que es el mesodermo, se forma a finales del primer mes de gestación
Y una vez ya desarrollada el ectodermo, esta capa, se comienza a dividir también, formando la notocorda, ya que después de la notocorda se siguen dividiendo células que son bastante fundamental para el desarrollo del embrión. Y en esta etapa se producen esta capa va a dividir tres etapas, que está el mesodermo paraxial, lateral y el intermedio. El paraxial se caracteriza porque se forma a finales del primer mes de gestación, y una vez que el ectodermo ya se ha diferenciado. Eh, Después tenemos ¿cómo se llama? El lateral. Y el lateral se caracteriza por el mesodermo parietal y el visceral. El parietal se caracteriza por la formación de las paredes laterales del embrión y los pliegues. Y el mesodermo visceral se caracteriza por la formación de las paredes del tubo intestinal. Y el mesodermo intermedio se caracteriza por la formación de las estructuras urogenitales. Y la última capa, bueno, el endodermo, que es la capa, según estudios biológicos, más antigua del desarrollo embrionario, que da lugar a los órganos vitales, es el tejido más interno de las tres, y esta aparece en la tercera semana de la gestación, en donde tenemos dos tipos, el endodermo extraembrionario y el embrionario. Comenzando con el extraembrionario, se caracteriza porque está fuera del embrión, formando el saco vitelino, ya que va a ayudar va a estar unido al embrión, dándole los nutrientes, el oxígeno y la eliminación de sus desechos. Y el endodermo embrionario se caracteriza porque aquí se forma la estructura interna del embrión y va a trabajar junto con la capa mesodérmica, con la notocorda, porque ambas van a trabajar juntas formando los pliegues que van a dar por finalizar los ejes craneales, caudales y laterales del embrión. Ahora los dejo con mi compañera. Ya, mi nombre es Francesca Ríos y bueno, me toca hablar de la embriología del sistema nervioso, de cómo se forma, ¿ya? Esta consta de tres capas: la gastrulación, la neuralización y la formación de las vesículas primarias y secundarias. Bueno, primero que todo, la gastrulación es una etapa que ocurre a partir de la tercera semana de gestación, y esta ocurre cuando el embrión primeramente está formado por dos capas, el epiblasto y el hipoblasto, y durante el proceso de gastrulación pasan de ser dos capas a tres capas: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Esto ya he explicado anteriormente. Y el sistema nervioso central se encuentra principalmente a partir del ectodermo. Bueno, y también en la gastrulación ya se comienzan a ver indicios de la formación del sistema nervioso, primeramente estabilizando la placa neural. Como segunda etapa tenemos la neuralización, y esta consta de dos partes, ¿ya? De la primaria y de la secundaria. Aquí en esto la neuralización da lugar a finalizando la tercera semana, cuando ya concluye la gastrulación. Bueno, y la primera parte de la neuralización, la primaria, acá las células de la placa neuronal, estas se mueven y estas forman los pliegues neuronales para dar lugar hacia la formación del tubo neuronal. Ya se fusionan los pliegues y se forma el tubo. Después, como la parte secundaria, aquí y primeramente el tubo neuronal se forma a partir de una barra densa. Después esta se ahueca y da lugar al tubo neuronal secundario. Bueno, y en la neuralización también se divide el ectodermo en tres etapas más. El ectodermo neural, está directamente unido al tubo, y el ectodermo no neural, esta solamente cubre al tubo. Y las SN son las células de la cresta, neural. Bueno, aquí se ubican los ganglios sensoriales. Eso sería finalizando la neuralización. Y por último, la tercera etapa, la formación de vesículas primarias y secundarias. El tubo neural
empieza a partir de una diferenciación macroscópica. Bueno, esto específicamente en el tubo neural anterior, y aquí se forman las vesículas primarias. Bueno, estas vesículas primarias son el proencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, ¿ya? El cerebro anterior, el medio y el inferior. O sea, y el posterior. Después, posterior a eso, también en la diferenciación macroscópica, lo que resta del tubo neural permite la formación de la médula espinal, ¿ya? Y sobre las vesículas secundarias, bueno, aquí se divide el tubo neural y establece lugares como el istmo y los limitantes intratalámicos, ¿ya? Estos se comportan como centros organizadores secundarios. Aquí en esta etapa se cierran unos neuroporos en posterior, en las vesículas primarias, o sea, en las vesículas ópticas. Y estas vesículas ópticas empiezan a moverse lateralmente hacia el cerebro posterior. O sea, hasta hacia el cerebro anterior. Y aquí da lugar a las vesículas secundarias. Bueno, esto permite la formación por parte del proencéfalo, se forma el telencéfalo y el diencéfalo. En el telencéfalo, esto forma los hemisferios cerebrales y los ventrículos laterales. El diencéfalo permite la formación del tálamo y el hipotálamo, además del tercer ventrículo. Bueno, en el mesencéfalo, aquí no se divide nada, pero hay un paso de luz que da lugar al acueducto de Silvio. Y por último, el romboencéfalo, que tiene como dos ramas, el metencéfalo y el mielencéfalo. El metencéfalo permite la formación del cerebelo y el mielencéfalo conforma la célula oblonga. Además, ambas vesículas, las primarias y las secundarias, estas forman el cuarto ventrículo. Bueno, y como último, el tubo neural. Aquí en el tubo neuronal existen las vesículas gliales. Estas empiezan a sintetizar células y empiezan a crear verticalmente. Primero forman el sistema nervioso periférico y posterior a eso el epidídimo. Y después ya de todo esto van pasando las semanas de gestación para permitir el correcto desarrollo del sistema nervioso central con los cuidados previos cuando uno está embarazada. Y eso sería la finalización de la presentación. Ya todo explicado por mis compañeros. Y eso. Gracias.